Lunes 24 de julio, el profesor Ramón Romero con ustedes en la lección número 5, expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero, dele clic a la campanita e invite a otros a que se suscriban. Así estará evangelizando al mundo entero desde su celular. El texto para memorizar dice así: ahora pues en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, mas ahora habéis acercado por la sangre de Cristo. Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Efesios 2, 13 y 14. Amoroso Padre, fuimos tus enemigos, pero tú viniste a reconciliarnos a través del Calvario. Te aceptamos como nuestro único Salvador personal. Amén. Para hoy lunes, reconciliación, el regalo de Dios desde la cruz. Cuando nosotros pecamos, ¿qué hace Satanás? Oiga lo que hace él, bíblicamente hablando. El acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis 12:10, última parte. Cuando el hombre pecó y cuando tú y yo pecamos, lo primero que hace el diablo es reclamar la vida nuestra, porque ya le pertenecemos por haber caído en el pecado. El reino de Satanás es el reino del pecado y en consecuencia la paga del pecado es muerte. Tan pronto un hijo de Dios peca, inmediatamente él reclama la vida de nosotros. ¿Y sabe qué es lo que hace Dios para evitar mandar todo el castigo? ¿Sabe cómo era el castigo? ¿Quiere usted saber cuál era el castigo que nos correspondía a nosotros? En Génesis, Dios dice cuál era el castigo que Satanás pide por nosotros cuando pecamos. Dice: en Génesis 19:24, entonces llovió Jehová sobre Sodoma fuego, y sobre Gomorra fuego y azufre de parte de Jehová desde los cielos. Tan pronto una persona peca, Satanás reclama nuestra vida para que sea destruida por él inmediatamente. ¿Saben ustedes, hermanos? Cuando llovió fuego del cielo para destruir a Sodoma y Gomorra, ¿saben ustedes cuántas toneladas de fuego cayó ese día? 500 millones de toneladas de fuego, equivalente a 100 bombas atómicas. Esa es la destrucción que Satanás pide por cada pecador. Exterminio por completo. Pero mis hermanos, el amor de Dios es tan grande porque fuimos hechos a imagen de Él. Y la imagen de Dios es Jesucristo, dice Colosenses el capítulo 1. Colosenses el capítulo
1 y el versículo 15 dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Cuando Dios hizo al hombre conforme a la imagen y semejanza, fue a la imagen de Cristo. La palabra imagen es en el griego ícono, viene ícono, estatua, imagen, ícono. Cristo es la representación del Padre en forma humana. Y nosotros, como dice el apóstol Pablo, éramos instrumentos de ira, como dice Efesios 2. Por naturaleza éramos hijos de ira. Una mejor traducción es hijos merecedores del castigo eterno. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, Cristo fue el pararrayo que se interpuso entre Dios y el hombre. Todo el castigo del hombre caiga sobre mí. Si la gente valorara, por eso es que el diablo no quiere que meditemos en lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario. Porque si el ser humano valorara lo que Cristo hizo en el Calvario, temería y temblaría pecar. Porque el pecado, aparte de que es una ofensa a Dios, es un insulto, el pecado voluntario, a la imagen y a la sangre de Cristo. Y que Dios nos perdone y nos dé arrepentimiento sincero. Como nosotros pecamos, somos hijos de destrucción inmediata. Pero ¿qué hizo Dios? Lo que menciona Romanos. El capítulo 5 de Romanos. El versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados. Ahí está el verbo catalazo. El mismo verbo, el verbo catalagué en el griego, que significa reconciliar la relación entre Dios y el hombre, basado en el cambio de posición del hombre a través de la obra redentora de Cristo. Y en el Nuevo Testamento hay tres aspectos de la reconciliación, el catalazo griego. Una reconciliación de personas entre quienes ha existido un estado de enemistad. El hombre era enemigo de Dios, no Dios enemigo del hombre. El hombre no busca a Dios, es quien Dios sale a buscar al hombre. Cuando Adán pecó, Dios en la tarde fue a buscarlo y preguntó, Adán, usa el verbo kará, en el hebreo significa proclamar o vocear. Dios voceó por su hijo que estaba perdido, y dice la Biblia que se escondió detrás de un árbol, de una higuera. Nunca se dice que Dios se reconcilia con el hombre, sino que el hombre lo hace con Dios, debido a que es lo pecaminoso del hombre que crea la enemistad y precipita la ira de Dios. Por eso dice aquí en Romanos 5, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Ve? ¿Qué es lo que reconcilia el cielo con la tierra? La muerte de Cristo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. En el griego dice, en su vida.
Cuando nosotros aceptamos a Cristo, aceptamos la vida de Cristo, y al aceptar la vida de Cristo, ya tenemos la vida eterna. Y usted preguntará, si tenemos la vida eterna, ¿por qué morimos? Porque lo que muere es este cuerpo viejo, no el cuerpo nuevo que Cristo preserva para nosotros para el día de su venida. ¿Me están siguiendo la idea? Versículo 11. Y no solo esto, más aún nos gloriamos. En el griego dice, nos continuamos regocijándonos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación, es decir, el catalazo. Una reconciliación de condición, de modo que todas las bases de la relación de enemistad son quitadas y las bases de un compañerismo completo se establecen. Dice aquí, por consiguiente, versículo 12, vino la reconciliación por uno. Este texto, el versículo 12, los que saben griego van a sentir lo que voy a decir ahora. Este versículo 12 es el pasaje más difícil de traducir de toda la Biblia. Primero, la frase vino la reconciliación por uno no está en el original. Dice, por consiguiente, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. ¿Qué muerte? La muerte primera. Y la muerte pasó así a todos los hombres, pues todos pecaron. Por eso es que morimos, pero no es la muerte natural nada más, sino la muerte eterna, producto del pecado. Lo único que nos salva de la muerte eterna es cuando nosotros aceptamos a Cristo, aceptamos su sacrificio y lo hacemos nuestro. Por eso Jesús dijo a la iglesia en Juan 6, y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre, que es recibirlo a él como Salvador personal, y bebiereis tu sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, o sea, si lo aceptamos a él totalmente, tiene, en el griego está presente continuo, sigue teniendo vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Y cómo se come a Cristo? Estudiando su santa palabra. El catalazo, como dice 2 Corintios, el capítulo 5 y el versículo 17, un texto bien conocido, que dice, porque ciertamente Dios estaba a través de Cristo reconciliando al mundo para sí, no atribuyéndole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación, del catalagué, del catalazo, que es una transformación total. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos por Cristo, reconciliaos con Dios. Es decir, cuando el hombre pasa de muerte a vida es cuando se arregla con Cristo, vuelve a Cristo y los pecados son perdonados y nos limpia Dios de toda maldad con la sangre derramada en el Calvario. Eso es reconciliación. Tratarme a mí, Dios, a mí, como si yo nunca hubiese hecho nada malo. Mire, si Adolfo Hitler, que mató 17 millones de personas, no se suicida y se arrepiente a Dios, Dios lo hubiese perdonado los 17 millones de muertos que él dejó. Hermanos,
todos esos pecados Cristo los pagó en el Calvario, para que tú y yo seamos nuevas criaturas reconciliados con Dios. Y si alguno es de Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, Dios nos trata como si nunca le hubiésemos ofendido, porque toda nuestra culpa cayó sobre su Hijo Jesús, pagando en el Calvario nuestras deudas. Hermanos, no hay razón para que nos perdamos, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hermanos, para mañana, martes, derribar el muro divisorio. Dios nos bendiga.